Y ahora quiero que pongas mucha atención. Si tienes hambre, tráete tu lunch. Eso es lo maravilloso de estar en un seminario virtual, que puedes seguir en pijama, puedes seguir en la cama. Esperemos que estés poniendo mucha atención, de preferencia con un cuaderno de notas para ir tomando todos estos apuntes. Y pues tráete tu comida, vamos a escuchar al Padre, vamos a participar al final en preguntas y respuestas, que también las tenemos, y, y pues seguir adelante también con este aniversario, noveno aniversario de Radio Santísimo Sacramento. Bueno, pues vamos a pasar entonces ahora con el Padre Gabriel. Le damos la bienvenida al Padre que ya está ahí, está con nosotros. Padre, ¿cómo está? Con muchísimo gusto y muy agradecido por la invitación. Voy a exponer esta pequeña reflexión para tener al final algunas preguntas sobre este tema que me han pedido y que con mucho gusto desarrollamos. Vende todo lo que tienes y tendrás un tesoro en el cielo. Y esto, como ustedes saben, pues viene de un pasaje que está en el Evangelio de Mateo, pero también en el Evangelio de Marcos. Entonces nosotros vamos a leer el Evangelio de Marcos. Vamos a pasar a la lectura del pasaje antes de la reflexión. Dice así en el capítulo 10, versículo 17. Se ponía ya en camino cuando uno corrió a su encuentro y arrodillándose ante él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué he de hacer para tener en herencia la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes falso testimonio, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. Y él entonces le dijo: Maestro, todo esto yo lo he guardado desde mi juventud. Jesús, fijando en él su mirada, lo amó y le dijo: una cosa sola te falta. Anda, cuanto tienes, véndelo y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Palabra del Señor. Bien, este pasaje nos enseña mucho para nuestro tema, es el núcleo de nuestro tema. Vamos a hablar de nuestras heridas, nuestras ataduras, de lo que nos impide a veces seguir a Jesús, como le sucedió a este joven, a este muchacho. Vamos a ver, tenemos nosotros primero las actitudes de este joven. En primer lugar, vemos que se arrodilla. ¿Ante quién se arrodilla la gente? ¿Ante quién se arrodillaba un judío? Solamente ante Dios, solamente ante Dios. Y le llama bueno. Y Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Casi como preguntándole: ¿estás diciendo que yo soy Dios? ¿Por qué te arrodillas ante mí? ¿Por qué me dices bueno? Jesús estaba como fascinado de darse cuenta que este muchacho había descubierto algo de la divinidad de Jesús. Pero es interesante porque pues ni los apóstoles para este momento del Evangelio parece que han descubierto la divinidad de Jesús, por lo menos no todos ellos. Y este muchacho parece que tuvo esa intuición de decir: aquí hay alguien más que un ser humano. Es un ser humano, naturaleza humana, pero también tiene una naturaleza divina. Muy probablemente no era la primera vez que este joven veía a Jesús, porque es muy probable que lo haya escuchado una o dos veces en su predicación ahí a lo largo del lago de Galilea, y que entonces se haya acercado después de haber reflexionado: oye, a mí me interesa lo que este Jesús está predicando, me interesa vivirlo a fondo. Entonces vemos que era un muchacho bueno, vemos que un muchacho que se arrodilla ante Jesús, vemos un muchacho que le llama bueno, vemos un muchacho que pide cosas buenas, no pide un milagro para un amigo, no pide que le expulsen un demonio a algún familiar o alguna curación física, no, pide: ¿qué debo de hacer para tener la vida eterna? O sea, el muchacho aspiraba a cosas importantes, a cosas trascendentes. Era un muchacho profundo, maduro,
Y luego, cuando Jesús le dice, pues vende todo y dáselo a los pobres, dice, antes de eso, cuando le dice, cumple los mandamientos antes, él responde, yo cumplo todo esto desde mi juventud. O sea que además era un muchacho observante, con buenos hábitos. ¿Qué le faltaba a este muchacho para seguir a Jesús? Aparentemente nada, pero no pudo seguirlo. ¿Qué pasó? Ese es el tema. ¿Qué nos pasa cuando queremos seguir a Jesús y no podemos seguirlo? Luego Cristo. En Cristo vemos que primero fija su mirada en Él. Lo mira y lo ama, dice el Evangelio de Marcos. Lo amó. Y luego lo llamó. Le dijo, ven y sígueme. O sea, se dio cuenta que en Él había madera para ser un gran apóstol. Y por eso Jesús lo invitó. Entonces, por parte del joven, una actitud perfecta. Por parte de Jesús, una actitud perfecta. ¿Qué pasó entonces? Jesús, para rematar, le ofrece un tesoro en el cielo. Un tesoro en el cielo. No es poca cosa. Dice el Evangelio que se fue abatido y entristecido. ¿Cuál era la causa? Porque tenía muchos bienes. ¿Qué sucedió aquí? Nosotros nos preguntamos, ¿a este muchacho le faltaba conversión? ¿Le faltaba deseo de cosas buenas? ¿Le faltaba reconocer a Jesús? ¿Le faltaba convertirse ante Jesús? A mí me parece que la respuesta es no le faltaba nada de esto. Este muchacho estaba convertido. Estaba convertido a Dios, convertido a la fe, convertido a la trascendencia. Entonces, ¿qué le faltó? Yo creo que le faltó sanación. Y aquí nos vemos nosotros, y le faltó también liberación, sanación y liberación. Y aquí, perdón, repito, también nosotros nos encontramos muchas veces que no somos malos, no somos malos. No aspiramos a cosas bajas, aspiramos a cosas altas. Tenemos un corazón noble, queremos hacer bien las cosas, no deseamos mal a nadie. Al contrario, quisiéramos que la gente fuera feliz, que resolviera sus problemas. Nos duele cuando vemos el sufrimiento de los demás, pero a veces no podemos seguir a Jesús. Ahí cuando nos pide algo ya muy específico, por ejemplo, la envidia. Cuando a nosotros nos cuesta disfrutar o celebrar que alguien logre algo, que alguien tenga algo, y nos come la envidia, ¿qué pasa? ¿Queremos ser como Jesús y dar gracias a Dios que Dios bendijo a esta persona? Sí queremos, pero a veces no podemos, porque quién sabe dónde sale esa envidia y nos cuesta manejarla. ¿Qué pasa en esas ocasiones? ¿Hay conversión? Sí hay conversión. Falta sanación, falta liberación. Entonces vamos a hablar un poquito nosotros de estas heridas y estas ataduras que nos impiden seguir a Jesús, aunque queremos seguir a Jesús. En el caso de este joven, estas ataduras, según el Evangelio, eran los bienes. No parece que fuera un muchacho pues vanidoso o que le gustara andar en el glamour, en los lujos o en las altas sociedades. No parece que sea eso, porque si no, no hubiera ido ahí a la costa del mar de Galilea a preguntarle a Jesús cómo obtener la vida eterna. Simplemente no le hubiera importado a Jesús. Sin embargo, los bienes sí se convirtieron en una atadura. ¿Por qué? Porque de alguna forma este joven no logró poner su seguridad en Dios y puso su seguridad en esos bienes. ¿Por qué sucede esto? Porque a veces en la vida tenemos heridas o traumas que al no llenar nuestro corazón con Dios, lo llenamos con otras cosas y comenzamos a convertir esas cosas como en ídolos, es decir, en falsas seguridades. Yo a veces digo a los jóvenes
que cuando no hemos comido carne de res nos contentamos con carne de perro. ¿A qué me refiero con esto? El corazón humano no puede vivir sin seguridades. El corazón humano no puede vivir sin amor. Pero cuando no tiene el amor de verdad, se busca sustitutos. Cuando no tiene seguridades de verdad, se busca sustitutos. Y este joven había encontrado en el dinero una falsa seguridad, en los bienes, no solo en el dinero, en los bienes materiales, una falsa seguridad que solo Dios podía darle. Pero como él no había experimentado esta seguridad de Dios, no podía soltar su seguridad humana para abrazarse a la seguridad divina. Y eso nos puede pasar, y de hecho creo que nos pasa muchas veces a todos nosotros. Vamos a pasar entonces a hacer una explicación un poquito más técnica de cómo funciona esto. ¿Qué son las ataduras? ¿Qué son las heridas? Las heridas y las ataduras nacen del pecado que otros cometen hacia nosotros o del pecado también que nosotros cometemos. Los pecados capitales, como ustedes recuerdan, son el orgullo que nos lleva a ser prepotentes, que nos lleva a pisotear a los demás, que nos lleva a sentirnos superiores de los demás, etc. El orgullo. La ira, cuando nos enojamos fácilmente y tratamos con violencia verbal o incluso física a los demás. La envidia, cuando queremos los bienes de los demás o los logros de los demás y cuando nos molesta que ellos los tengan. Cuarto, la gula, cuando nosotros comemos y comemos y comemos más o bebemos alcohol o consumimos drogas, ¿no? Como una forma de encontrar seguridad, amor, pero evidentemente es falso. Pereza, cuando ya no tenemos motivación y entonces todo nos da pereza, nos da flojera, ¿no? Lujuria, cuando al no tener nuestro corazón lleno de amor buscamos un sustituto en la lujuria, ¿verdad? Que la lujuria no es el sexo, es decir, la sexualidad puede estar integrada a un amor o puede también estar deformada y se convierte en lujuria. Y finalmente la avaricia, son los 7 pecados capitales, que es lo que parece ser que tenía más fuertemente la inclinación a la avaricia este joven, ¿verdad? A los bienes materiales. En todos esos casos nosotros estamos poniendo una especie de sustituto de Dios en la comida, en nosotros mismos, en el poder, en la afirmación egoísta de nosotros, en vez de en Dios. Estos pecados hieren siempre a alguien y cuando otros los cometen, nos hieren a nosotros. Y cuando nosotros los cometemos, también nos hieren a nosotros. Y las heridas pueden ser muchas. Algunas de estas heridas son abandono. Cuando alguien comete alguno de estos pecados, nosotros podemos sentirnos abandonados. Si alguien en mi casa o en la escuela tuvo un arrebato de ira, de orgullo, se fue y me abandonó. Y siento que estoy solo y perdido y sin saber qué hacer. Heridas también pueden ser de rechazo. Alguien me hace sentir que yo molesto. Alguien me hace sentir que yo no soy bien recibido, que yo no valgo, que yo molesto y entonces me rechaza. En tercer lugar, la vergüenza. Cometí algún error o algún pecado y me siento avergonzado. El miedo, cualquiera de estas cosas me puede producir miedo. Viví un tiroteo, viví violencia, crimen en mi barrio, me tocó ver algo muy fuerte y entonces me lleno de miedo, es una herida. Confusión, no sé qué pasó, por qué se fue mi mamá, por qué se fue mi papá, por qué mi hermano me hizo esto, por qué mi vecino dijo lo otro y no entiendo, me confundo, eso es una herida. Desesperanza, ya nada tiene remedio, ¿no? Nada tiene remedio, yo siento que las cosas nunca se van a arreglar, ya de ahí viene por ejemplo la pereza, no hay motivación. Impotencia es una frustración de algo que yo he sufrido, una injusticia o alguien la sufrió
y la impotencia de no poder remediar aquello, es otra herida. La humillación, haber sufrido humillación o haber visto que alguien fue humillado, también es otra herida. La traición, confié en alguien y me traicionó. La injusticia, ¿no? Se me trató con injusticia, etcétera, etcétera. Todas esas son heridas, heridas que se me quedan en el corazón, que se me quedan en el corazón. Y esas heridas generan mentiras. Entonces, fíjense ustedes en qué punto tan importante nos encontramos. Cuando nosotros estamos destinados a ser amados por Dios, a amar a Dios, a ser libres y a seguir a Jesús, cuando Jesús nos mira con amor y nos llama, todas estas heridas producidas por los pecados hacen que nosotros produzcamos nuevos pecados. Por ejemplo, este joven se suscitó la avaricia y apego a sus bienes y por eso no pudo seguir a Jesús. Pero todo esto parte de grandes mentiras. ¿Cuál puede ser la mentira que vivía este muchacho? La mentira que vivía este muchacho era muy clara. Solo los bienes materiales me dan seguridad. Eso es una mentira. Los bienes materiales no dan seguridad. Colaboran, contribuyen, pero no dan seguridad. O sea, van y vienen, se acaban, se pierden, se ganan. La seguridad, las buenas relaciones, el amor, la fe, tu propia salud, tus cualidades, tu inteligencia, tu capacidad para salir adelante, todo eso te da mucho más seguridad que los bienes materiales. Y sin embargo, la mentira es, estos bienes materiales me dan seguridad, por eso no puedo prescindir de ellos. Pero hay muchos tipos de mentiras. Por ejemplo, si mi herida profunda es de vergüenza, yo puedo haberme creído la mentira de que yo soy despreciable, de que yo soy un tonto, de que yo no sé hacer las cosas, de que yo siempre me equivoco, de que a mí todo me sale mal. Vergüenza, confusión, nunca sé qué hacer, miedo, estoy en peligro, algo malo me va a pasar, siempre estoy con esa idea de que algo malo me va a pasar. Impotencia, yo nunca puedo hacer las cosas, etcétera. Todas esas son mentiras y esas mentiras nos generan ataduras. Entonces yo tomo decisiones inconscientes en base a esas mentiras y ahí es donde yo me ato. Por ejemplo, este joven rico debió de haber generado esa decisión interior de decir, yo nunca voy a soltar los bienes materiales porque ahí encuentro seguridad. ¿Y por qué ahí encuentro seguridad? Porque probablemente él tenía otra herida antes por la cual él no se sentía seguro, se sentía abandonado y solo probablemente vivió en pobreza o pasó hambre alguna vez o algo. Entonces dijo, claro, si yo no tengo bienes no voy a comer y entonces no estoy seguro. Por lo tanto, solamente si tengo bienes voy a estar seguro. Y cuando Jesús le propuso un tesoro en el cielo, él quería, pero no podía, estaba atado a esa mentira y a esa decisión que él había tomado. Jamás me desharé de los bienes materiales porque es la única forma de que yo, por ejemplo, no pase hambre. Entonces, estas heridas, este desorden, este pecado hace que nosotros vayamos tomando decisiones y que vayamos sintiéndonos como con la necesidad de protegernos de que algo malo no nos pase. Y entonces yo no me expongo a que algo malo me pase. Y como no me expongo a que algo malo me pase, entonces yo me cierro y yo ya no doy y recibo amor. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si yo cada vez que pido un favor me rechazan, pues entonces yo, para no ser rechazado, yo hago un propósito inconsciente o consciente y digo, nunca jamás le voy a pedir un favor a nadie. Y entonces yo mismo me privo, yo mismo me limito de poder compartir y recibir de otros, aunque algunos no me hagan el favor o me rechacen, muchos otros me lo harían y yo ya me privé de eso. Y yo le haría el favor a muchos otros también. Y yo ya me privé de poder ayudar a otros y ser ayudado por otros. Es un ejemplo. Y de esa forma, nosotros por las heridas vamos vamos también generando como nuevos pecados y generando nuevas heridas, porque entonces la gente ya no siente nuestra confianza.
y vamos generando nuevas situaciones. Les voy a contar brevísimamente un ejemplo, otro ejemplo, ¿no? Una persona, por ejemplo, que perdió a su mamá cuando nació, pues puede estar eh, buscando su seguridad en el alimento, y es una persona que come mucho y tiene un gran sobrepeso, una gran obesidad, y tiene un vicio de comer compulsivamente. Si nosotros vamos a la raíz de su herida, nos damos cuenta que él en esa comida está buscando a su mamá, porque pues nosotros nos alimentamos de nuestra mamá en el cordón umbilical, porque nosotros nos alimentamos de nuestra mamá cuando nos alactan con de pecho materno, porque nosotros nos alimentamos de nuestra mamá cuando somos bebés y nos dan de comer en la boca, y porque cuando vamos a casa de nuestra mamá siempre la comida está muy rica. Pero si yo no tengo a mi mamá, inconscientemente yo puedo estar buscando a mi mamá, por ejemplo, en la comida. Estoy buscando, tengo ahí una atadura, tengo un vicio, o en el alcohol por otros motivos, ¿verdad? Muchos de los problemas con el alcohol que tenemos se deben a heridas, ¿verdad? Yo empiezo a beber mucho porque probablemente no me sentí amado, no me sentí valorado. Entonces yo ya no me expongo y me refugio en el alcohol para no tener que dar la cara y tener que sentir que no soy valorado, etcétera, etcétera, sentir que no merezco. Aquí los ejemplos podrían ser muchísimos. Lo importante de todo esto es entender que muchas de las cosas que creemos de nosotros mismos son mentira. Las cosas negativas que creemos de nosotros mismos. Y que esas mentiras hacen que tomemos decisiones que cambian el rumbo de nuestra vida para mal. Y por eso cuando nosotros queremos hacer lo que Jesús nos invita a hacer, lo que sabemos que debemos hacer, a veces no podemos, como dejar el alcohol, como ser un buen padre, una buena madre, como ser un buen cristiano, como hacer oración, como seguir a Jesús con libertad, sin apego a los bienes, etc. Porque nuestro corazón va haciéndose barreras, va como encontrando falsas seguridades en cosas que nosotros mismos nos vamos poniendo. Decía San Agustín: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que te encuentra a ti. Nuestro corazón está inquieto y por eso está buscando falsas seguridades. Dicen también ahí en los ranchos acá en el norte de México, dicen que el que no tiene a Dios, a cualquier piedra se le hinca. A cualquier piedra se le hinca. Entonces, este es el mecanismo en síntesis, ¿verdad?, de por qué a veces las ataduras y las heridas no nos permiten caminar. Pero lo más importante de todo es, ¿cómo puedo yo liberarme de estas ataduras y de estas mentiras y de estas heridas? ¿Cómo pudo este joven rico haber dejado sus bienes y haber seguido a Jesús y haber encontrado ese tesoro que Jesús le estaba proponiendo? Porque a ti también te lo propone. Y a mí también me lo propone Jesús. ¿Cómo? Lo primero es recordar una cosa. Y esto yo les recomiendo que lo hagamos en la oración. Solo Dios tiene autoridad para decirte quién eres. Solo Dios te puede decir cuánto vales. Solo Dios te puede decir verdaderamente lo que eres. Tú eres una obra de arte de Dios nuestro Señor. Y Dios nuestro Señor es el gran artista. Y Dios no hace mal las cosas. Y si te hizo a ti, es porque eres una obra de arte. Nosotros podemos darle autoridad a otras personas para que nos digan quiénes somos, o podemos dársela a Dios. Debemos darle la autoridad a Dios y autoconcebirnos a nosotros y creer quiénes somos solo a partir de lo que Dios nos dice de cómo somos, no lo que nos dicen los demás. Otras personas pueden sumar y pueden reforzar lo que Dios nos dice de quiénes somos, pero otras dirán lo contrario. Eso se llama una maldición, porque lo que Dios nos dice que somos es una bendición. Lo contrario es una maldición. Y solo nosotros podemos dar autoridad al enemigo y a otras personas
que nos digan mentiras sobre nosotros mismos, de si somos valiosos o no valiosos, si nos deben rechazar o no nos deben rechazar. Entonces, no debemos nosotros de dar autoridad a nadie más que a Dios nuestro Señor. Eso es lo primero. Segundo, encontrar nuestra identidad. ¿Quiénes somos? Una vez que Dios nos dice quiénes somos en la oración, entonces encontramos un verdadero tesoro porque nos da una seguridad enorme, nos da una libertad enorme, porque si yo soy importante para Dios, si yo importo a Dios, si Dios fue capaz de morir por mí, si Dios hizo todo este planeta para que yo fuera feliz, pues entonces yo soy muy importante. Y si yo soy muy importante, esa es mi identidad y por eso yo soy libre y por eso yo puedo seguir a Jesús. Y por eso yo, por ejemplo, no tengo envidia, porque a mí no me hace falta nada y si otro tiene algo me va a dar mucho gusto. Y por eso yo no tengo ira y no grito a los demás, porque yo estoy feliz de ser hijo amado de Dios y estoy feliz de que el otro también lo sea. Y en vez de hablarle con ira, le voy a hablar con amabilidad. Y entonces yo no necesito lujuria porque mi corazón está lleno de amor, no necesito sustitutos de amor porque la lujuria es un sustituto de amor. Y entonces yo no necesito avaricia y no necesito andar encontrando seguridad en bienes materiales porque mi seguridad está muy grande sabiendo que yo soy importante para Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Encontrar nuestra identidad como hijos, hijas y hijos valorados y amadísimos por Dios. Dice nuestro Señor, la verdad los hará libres. Entonces, cuando nosotros encontramos la verdad de nosotros mismos como hijos amados de Dios, seremos libres. Son palabras de nuestro Señor. ¿Por qué no fue libre el joven rico para seguir a Jesús? Porque no vivía la verdad de que en Jesús estaba toda la seguridad, a pesar de ser un buen hombre. Él vivía una mentira. Solo los bienes materiales me van a dar seguridad. Era una mentira. La verdad lo hubiera hecho libre. Dios nuestro Señor es la única verdadera seguridad. Y entonces lo hubiera seguido. Número 3. Renunciar. ¿A qué? Esas mentiras que nosotros tenemos, renunciar a las mentiras y a las ataduras. Esas mentiras en algún momento el enemigo, nuestra propia conciencia nos las vendió y nosotros las compramos, las aceptamos y las hicimos nuestras, libremente. Por eso tenemos que renunciar libremente. En el nombre de Jesús hacer una oración y decir, yo renuncio a la mentira de que no soy suficiente. Yo renuncio a la mentira de que no soy valorado. Yo renuncio a la mentira de que los bienes materiales son mi única seguridad. Yo renuncio a la mentira de que los demás siempre tienen más éxito que yo. Yo renuncio a la mentira de que soy tonto. Yo renuncio a la mentira de que soy sucio. Yo renuncio a la mentira de que soy rechazable, deprobable, etcétera, etcétera, etcétera. La mentira que tú creas que tienes en tu inconsciente, porque a veces es en la parte emocional de nosotros, no en nuestra cabeza. Renunciar. Entonces, en primer lugar, darle a Dios la autoridad para encontrar nuestra identidad. En segundo lugar, hacer la verdad que nos hará libres. Y en tercer lugar, renunciar a lo que libremente, a las mentiras y a las ataduras que libremente hemos aceptado. Y a las decisiones que hemos tomado, como por ejemplo, yo nunca haría un favor a nadie, ¿no? O yo nunca me voy a casar para que no me vaya como le fue a mis papás o lo que fuera, ¿no? Porque entonces yo ya me estoy impidiendo dar y recibir amor, por ejemplo, en este último caso. Renuncio a la decisión falsa y enferma que tomé de que no voy a pedir un favor a nadie. Renuncio en el nombre de Jesucristo a la decisión falsa y cobarde que tomé de que nunca me iba a casar. Le voy a poner otro ejemplo. Una vez una persona llegó muy angustiada porque ella había dicho, en mi casa jamás habrá gritos, porque en su casa natal había gritos. Cuando se casa esta persona dice, en mi casa jamás habrá gritos, no voy a permitir que haya gritos. Claro, como en todas las casas a veces hay gritos. Entonces cuando hubo gritos, esta persona se sentía derrotada y tuvo que renunciar en el nombre de Jesús y dijo, en el nombre de Jesús yo renuncio al propósito que hice de que en mi casa no hubiera gritos. Y más bien decido el por qué. Porque ese propósito está basado en miedo a que mi casa se convierta como mi casa anterior. Pero si en cambio es por amor, entonces yo no trato de controlar que no haya gritos, no.
Yo por amor y en libertad digo, cada vez que hay alguien levante la voz en mi casa, yo voy a hablar con amabilidad y voy a tratar de infundir amor ahí donde haya inquietud o ira. Eso está muy bien porque nace del amor, pero yo no me autonombro responsable de controlar que no haya gritos en mi casa y me voy a volver loco. Porque yo no puedo controlar a las personas, pero sí puedo controlar que yo siembre amabilidad y cordialidad, ¿verdad? Entonces, esos propósitos que nos hacemos nos esclavizan. Hay que renunciar. Y también hacer cortes. Si tú has estado en contacto con Ouija, cartas, tarot, cualquier tipo de maleficio, cualquier tipo de superstición, de espiritismo, cuidado, todo eso son ataduras tremendas que nos impiden seguir a Jesús y vivir en libertad. Nos atan, nos esclavizan, nos denigran. Entonces hay que hacer corte. En el nombre de Jesucristo yo renuncio al espiritismo, yo renuncio a la superstición, yo renuncio a la ouija, yo renuncio a las cartas, yo renuncio al tarot, yo renuncio a la lectura del café, renuncio a lo que no es de Dios. Son faltas contra el mandamiento primero del amor de Dios, de amar a Dios sobre todas las cosas. Y finalmente, el contexto en el que se da darle a Dios la autoridad para que me diga quién soy, hijo amado, valorado. Tú vales mucho y eso te va a dar libertad. Por eso no necesitas ningún tipo de superstición, no necesitas ningún tipo de seguridades, ni en el alcohol, ni en el alimento desmedido, ni en el juego, ni en las cartas, ni en los bienes materiales, ni en nada de eso. Solo en Dios está tu libertad para seguirlo y amarlo. Esta verdad que te hace renunciar para vivir en esta verdad, renunciar a las mentiras y a las ataduras, se da en el contexto del encuentro amoroso con Dios. Solo el encuentro amoroso con Dios hace posible todo esto que hemos dicho. Porque nuestra propia cabeza puede entender las cosas, pero solo cuando nos encontramos con Dios y en nuestra oración sentimos que Dios en nuestro corazón nos dice, tú eres mi hijo amado en quien me complazco, entonces empiezas a creerte realmente quién verdaderamente eres. Y entonces se da la libertad. Les recomiendo mucho un podcast que estamos escribiendo sobre esto, que estamos grabando en audio sobre estos temas, que se llama ID Recuerda quién eres, que está en Spotify y en otras redes. Si quieren profundizar en esto, pueden seguirlo ahí. Estoy dispuesto a escuchar preguntas cuando ustedes me digan. Dios los bendiga y espero que les haya servido esto. Sí, claro que sí, Padre. Ha sido de mucha bendición. Y sí, yo creo que vamos a entrar precisamente a las preguntas y respuestas. Padre nos dijo cosas muy ciertas, es decir, el seguir este mapa no es tan difícil, pero requiere de mucha determinación de nuestra parte. Darle la autoridad de nuestra vida a Dios, vivir en la verdad, renunciar completamente a todo lo que nos separa de Dios y renunciar así, como usted lo está diciendo, de viva voz, renunciar en oración, renunciar con mucha claridad, dejar de vivir y de respirar por las heridas. Padre, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y tenemos ya algunas preguntas. Entre ellas, Padre, dice, bueno, aquí nos comenta qué mensaje tan nutritivo. Padre, ¿conoce usted algún curso de liberación en línea? La respuesta así de bote pronto es nada que te pueda recomendar así con garantías. Necesitaría meterme un poquito más a ver qué hay, porque es un tema que yo creo que nunca se ha hecho en línea, pero ahora con la pandemia es probable que alguien esté ya creando algo, por ser un tema más o menos delicado o bastante delicado. No podría decirte, pero voy a investigar y lo comunicamos ahí al programa de radio para que se pueda en algún momento publicar. Perfecto, Padre. Ahorita les voy a poner también ese enlace en Spotify, es muy bueno el podcast, muy bueno. Nos preguntan, Padre, ¿liberación y exorcismo
¿Es igual? ¿La confesión ayuda? Sí, bueno, son dos preguntas distintas. Lo primero, la confesión ayuda y mucho. Es decir, la mayor parte de las confesiones, a ver, una confesión de un pecado grave es una liberación y es un exorcismo. Es mucho más potente que un exorcismo, porque lo más grave es el problema del pecado en nuestras vidas. Es mucho más grave que nuestra voluntad haya decidido por el mal a que, por ejemplo, el enemigo nos posea nuestro cuerpo, ¿no? Mucho más grave lo primero, y lo primero lo libera la confesión. La confesión es un sacramento. Por lo tanto, la fuerza de la gracia y la acción redentora de Cristo es mucho más fuerte que en un exorcismo, porque el exorcismo es un sacramental, ¿de acuerdo? Bien, eso por una parte. Por otro lado, diferencia entre liberación y exorcismo. Se le llama exorcismo al ministerio de aquellos sacerdotes que tienen autoridad para ejercerlo por parte de los obispos, donde hay propiamente una expulsión de un demonio, donde hay ya una especie de posesión, ¿verdad? Una forma de posesión diabólica. Liberación, en cambio, el exorcismo también se puede llamar liberación, como la confesión también se puede llamar liberación. Digamos que liberación es un término más amplio, pero hay muchas formas de liberación que podríamos llamar menores. Por ejemplo, si yo desde adolescente estuve, vamos a poner un ejemplo, muy ligado a la pornografía y a la lujuria, entonces yo libremente elegí meter en mi vida este tipo de pecado 1, 2, 3, 20, 50, 1000 veces, y de un pecado se convierte en una repetición que termina siendo una obsesión, y de la obsesión termina siendo prácticamente una adicción ya a la lujuria. Ahí hay un espíritu maligno de lujuria al que yo le he dado entrada en una parte de mi vida. Lo mismo puede suceder con el odio o con el poder. Hay megalómanos, por ejemplo, personas que rigen pues gobiernos, o que rigen que han dado entrada al espíritu maligno del poder. Entonces, cuando se hace oración para liberarse de ese tipo de cosas, esos cortes parecidos a lo que yo les decía de en el nombre de Jesucristo renuncio a tal o cual mal espíritu, por ejemplo, de lujuria o de ira o de poder, es una conversión profunda donde tengo yo que renunciar, y a veces se requiere la oración de otros, porque es muy fuerte la forma como hay ese influjo maligno en mí, aunque no se está tratando de una posesión diabólica, se está tratando de un influjo que yo libremente permití. Entonces, eso también le llamamos liberación. O alguien me hizo una infestación, ¿verdad? Una vejación, y hay una presencia maligna. Se hace una oración, la fuerza del Espíritu Santo es más grande, la fuerza de Dios es más grande. En virtud de tu bautismo, tú puedes hacer una oración de liberación en tu casa pidiendo al Señor que libere tu casa de cualquier mal espíritu, echar agua bendita. Tú eres hijo de Dios y tienes la unción del bautismo. Es muy fuerte como laico, incluso católico, y eso también es una liberación, pero son menores, son menores. Hacer oración por cualquier persona que está enferma y que la ves mal, la ves angustiada, ahí hay una influencia también maligna, también molestando a esa persona. Haces una oración: Señor, libera a esta hija mía o este vecino mío de esta influencia negativa, ¿verdad? Y también le podemos llamar liberación, y puedes hacer una oración tú también de eso. Conviene que lo hagamos. Y esas son liberaciones que podemos decir menores, ¿verdad? Entonces, todo es liberación, pero ya cuando hablamos de exorcismo, ya estamos hablando de una posesión, ya estamos hablando de un ministro designado para eso, con autoridad, que el obispo la tiene por derecho y la puede delegar. Y cuando hablamos de una confesión, toda confesión también es una liberación. Esto es muy importante. Padre, hay muchos comentarios y quisiera un poco de su guía, porque, por ejemplo, aquí nos dice una señora, soy muy gritona y yo ya me he confesado y sigo siendo gritona. Entonces, creo que en el hecho de identificar en realidad en nuestros malos comportamientos, que eso sí los reconocemos, aunque no sepamos la causa o la herida que lo trae, a flote, ¿verdad? Pero sí reconocemos nuestro defecto. Creo que a partir de ahí es que podríamos empezar a buscar cómo llevar estos pasos que usted nos va diciendo, cómo ir rompiendo esas ataduras,
como ir buscando la verdad que contrapone esa mentira. Es decir, nadie sale malhumorado o nace malhumorado eternamente, ¿verdad? Así es. Sí, sí, muy buena, buenísima pregunta. Me voy a permitir usar este ejemplo de esta pregunta que nos hacen porque nos sirve a todos. Porque el que no es malhumorado dice mentiras o dice malas palabras, todos tenemos algún tipo de malos hábitos. Entonces, Juan Pablo II decía que que no hay que quedarnos en la superficie del comportamiento, sino que hay que ir a la raíz que está en el corazón humano. Esa es una frase de Juan Pablo II. Entonces vamos a tomar este ejemplo. Soy muy malhumorada y me confieso y vuelvo a ser malhumorada. Los demás piensen todos, ¿de qué te confiesas frecuentemente y te vuelves a confesar? Toma eso, a eso le podemos llamar un síntoma, en este caso el síntoma del mal humor. Bien, entonces yo te recomiendo que vayas a la oración y le pidas al Espíritu Santo, muéstrame cuál es la raíz de este comportamiento negativo, de este mal hábito. Y es muy probable altamente probable, si tú estás atento o atenta en tu oración, que el Espíritu Santo te diga, es que te sientes, por ejemplo, solo. O te va a decir, es que te sientes triste. Es que te sientes impotente, es que te sientes frustrado, es que te sientes, vamos a decir, solo. Vamos a manejar una hipótesis, solo, perfecto. Ahora, ¿por qué me siento solo? Entonces, Espíritu Santo, muéstrame esta soledad, podemos llamar la herida. Pues el síntoma es el mal humor. La herida es que me siento solo. Espíritu Santo, muéstrame cuándo entró esta herida en mí. Y puede ser que el Espíritu Santo te muestre tres posibles cosas. O te va a mostrar un hecho, un evento. Recuerdo cuando un día me dejaron olvidado en mi casa y se fueron. Y me sentí profundamente solo. Ahí entró la herida. O te va a recordar una persona. Es que tal persona, mi relación con esta persona, que no estamos acusando a nadie, simplemente las personas pues, somos limitados. Pues a lo mejor mi mamá o mi maestra o mi hermano o alguien que con mi vecino siempre me hacía sentir solo, ¿no? Ah, pues ahí está. Un evento, una persona o un sentimiento más profundo. Me siento solo porque me siento abandonado, vamos a suponer. Ok, muy bien. Entonces de ahí vamos a ir a la raíz, ¿verdad? Hasta que llegues al momento en el que surgió, por ejemplo, ese abandono. Vamos a tomar esta hipótesis. Mis padres un día salieron y me olvidaron en casa y se acordaron 6 horas después. Y yo ahí recibí una profunda herida de abandono y de soledad. Bueno, pues entonces hay que hacer oración sobre este momento y hay que pedir a Dios que te muestre en tu oración dónde estaba Él cuando tú te quedaste solo o sola. ¿Dónde estaba Él? Y que sea Él el que empiece a decirte, mira, yo estaba ahí contigo, pasó esto, pasó lo otro. ¿Dónde estaba Él? Número 1. Número 2, súper importante, ¿qué creí de mí mismo? ¿Qué creí de mí mismo? Como me dejaron solo, quiere decir, por ejemplo, que no les importo a mis papás. Y ahí está. Y a lo mejor los pobres es que andaban terriblemente ocupados. Entonces, no les importo a mis papás. Y esa es ¿cómo se llamaría eso? ¿Recuerdan de la exposición? Mentira de identidad. No les importo a mis papás. Eso es una mentira. Y no les importo a mis papás porque a lo mejor hay otra mentira más. Si no les importo, quiere decir que yo no tengo valor, que yo no soy suficiente. Y ahí está la mentira de identidad, la raíz. Hay que llegar a la mentira, igual que en el perdón. Ahorita si hay ocasión les hablo también del perdón, cómo está, donde se ata, donde se atora es en el tema de la mentira. Porque recuerden que el enemigo es el padre de la mentira y Jesús dijo, yo soy la verdad. Entonces, una vez que identifico la mentira, yo digo, en el nombre de Jesucristo, yo renuncio a la mentira de que no le importo a mis papás porque yo no valgo nada. Y pido que se me revele mi verdadera identidad ante Dios Padre, donde esta mentira tomó posesión de mí. Y te quedas un momento escuchando al Señor. Y te vas a maravillar de lo que el Señor te dice, de lo que tú eres para Él, de lo que tú significas para Él. Entonces sanas, haces la verdad. Y cuando haces la verdad, entonces renuncias al abandono
a la soledad y ya no te sientes triste, ya no te sientes solo. Y entonces ya no vas a ser tan iracundo. ¿Me explico? Ahora, la sanación no se da en una oración. La sanación, mientras estemos en este mundo, pues nos movemos en heridas y sanación, heridas y sanación. Es un poco como las enfermedades físicas, ¿verdad? Pues si vas al médico te vas curando, pero luego pueden venir otras, entonces hay que volver a curarse. Y así vamos funcionando. Pero en la medida en que tú vas a fondo a las mentiras de identidad y escuchas la voz del Padre que te dice lo contrario porque te lo dice si te pones en oración, empiezas a sanar de raíz y el síntoma va desapareciendo o disminuyendo. ¿De acuerdo? No sé si fui claro. Sí, padre, y mucho. Es decir, nos está dando estos pasos para poder ir averiguando lo que pasa con nosotros. Creo que con esto estamos contestando la pregunta que nos hacía Luis Méndez aquí respecto a padre, puede hablar de la responsabilidad personal y del arrepentimiento. ¿Hay algún documento, padre, o algún libro que pueda ayudar precisamente con estos pasos que usted nos está dando? Sí, bueno, en el podcast que Susana ya leyó, ahí explicamos y hacemos varios talleres. Ese se lo recomiendo mucho. Son como 24 o 26 capítulos, no recuerdo ahora, de 25 minutos cada uno. Y vamos dando no solo explicación, sino también talleres. Esa es, digo, una fuente que es una síntesis que hemos hecho de muchas lecturas y cursos. Yo les recomiendo mucho la fuente principal de la que yo más me he alimentado en este sentido, es Bob Schutz. John Paul II Healing Center, Tallahassee, Florida. Eh, Él se llama Bob Schutz, es el fundador, y él tiene varios libros. Uno se llama Be Healed, y otro se llama Be Transformed, y otro se llama Healing Suffering. Y a mí me parece que él es una fuente, los distintos libros y artículos que él tiene y cursos que él da son una fuente muy buena. Si quieren algo a la mano, escuchen el podcast nuestro y ahí hemos hecho un recogido y hemos tratado de hacerlo desmenuzado y facilito para divulgación, para acceso a cualquier persona. Ese justamente ha sido nuestro interés. Está también Neil Lozano, que es otro autor, aunque tiene un nombre hispano, él es americano, y que tiene también muchas cosas más relacionadas con la liberación, pero también tiene ahí varios pasos muy interesantes. De todo eso nosotros hemos ido recogiendo y lo hemos desmenuzado. Me parece muy interesante no pasar por encima lo que comentaste hace un momentito de alguien que preguntaba sobre nuestra responsabilidad y arrepentimiento, ¿verdad? ¿Es correcto? Sí, efectivamente, Luis, profesor Luis Méndez estaba preguntando acerca de eso. Sí, súper importante esta parte. Bueno, ya hemos dicho que yo tengo que renunciar porque yo libremente es el que acepto las mentiras o los pecados o las heridas y yo libremente es el que las puedo rechazar. Entonces aquí hay dos puntos muy importantes. La herida normalmente me lleva a que yo cometa otro pecado. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, lo primero es mi arrepentimiento profundo. Sin confesión y arrepentimiento profundo no hay sanación. De hecho, la sanación es parte de la redención, parte esencial de la redención. Entonces, tiene que haber una redención completa, que es remoción de la culpa y sanación y liberación. Esos van juntas las tres cosas. Luego, el tema del perdón es muy importante también. Cuando yo me arrepiento y yo perdono, me arrepiento del mal que he hecho, pero también perdono a quien me lo ha hecho, porque cuando alguien me hace un mal, también yo me creo una mentira. Voy a ser muy breve en un ejemplo. A mí me roban dinero y a mí me da mucho coraje y yo digo soy un tonto porque me robaron. Entonces, lo que me crea dificultad para perdonar al que me robó, no es tanto el dinero que me quitó, sino el que yo me creí que soy tonto. Y eso es lo que yo no puedo sacar de mí. Entonces, cuando yo digo renuncio a la mentira de que soy tonto, ¿verdad? Entonces yo ya veo a la otra persona con compasión, veo a la otra persona que no me hizo daño. Vayamos a Cristo en la cruz. Cristo en la cruz recibió todos los pecados y todas las heridas y todos los posibles insultos. Pero, ojo, esta es la clave. Cristo no dio autoridad a ninguno de esos pecados a que le dijeran él quién era. La crucifixión era
el tormento de los criminales, de los despreciados, y todo eso le dijeron, eres un criminal, eres un despreciado, eres una persona deplorable. Todo eso le estuvieron diciendo, pero él jamás dio autoridad a esas palabras sobre él. El único que tenía autoridad sobre él para decirle quién era Dios su Padre, que le dijo en el Jordán, tú eres mi hijo amado en quien me complazco. Y por eso Jesús nunca se sintió menos. Y al no sentirse menos, tuvo la fuerza, la dignidad de decir, perdónalos, Padre, porque los que se están haciendo daño son ellos, a mí no me están haciendo daño. Entonces, si tú te mantienes en esa postura en la que Cristo se mantuvo, con dignidad, habrá un arrepentimiento, una libertad, y habrá un amor, y habrá una posibilidad de perdonar que te permitirá precisamente esa sanación y liberación. ¿De acuerdo? Bien. No se te escucha, no sé si los demás escuchan. Ya, perdón. Ahora sí que era la frase más famosa, tienes el micrófono apagado. Pero bueno, efectivamente hay muchas preguntas al respecto. Claro que todos queremos un método. Yo le quiero decir a la gente que nos está escuchando que aquí en la diócesis tenemos el método Unbound, implementado por la diócesis. Es muy importante y tiene esta forma de llevar por pasos esta liberación, como nos está diciendo el padre. Ya está en el chat, ya van a encontrar el link directo al Spotify, donde está el podcast del padre. Ese es número 1. La noticia más maravillosa para todos los que nos están escuchando aquí reunidos es que vamos a tener al aire de la radio todas estas pláticas del padre. Yo se lo comentaba hace poquito cuando le hice la invitación, que el Comité Doctrinal nos ha aprobado el poder poner estas pláticas y son muy interesantes y van a poder tener la posibilidad de irlo siguiendo paso por paso, porque es como despacito, no se puede, no es una receta de cocina que nos sentamos y en 15 minutos quedó el pastel hecho. Hay que ir recorriendo cada uno de estos pasos. Le agradecemos mucho, Padre, todos los recursos que nos dio. Ahí está en el chat, lo pueden revisar. Para las personas que solamente están escuchando, quédense por favor con el hecho de saber que está el libro Liberación en español de Neil Lozano, y que además hay grupos de Unbound aquí en la diócesis de Sacramento que pueden orar por usted, que pueden ayudarle a recorrer los 5 pasos, etcétera, etcétera. Creo que nos abrió a todos muchos la posibilidad de darnos cuenta que tenemos una gran responsabilidad en nuestra sanación, y le agradecemos, Padre, por habernos traído esta plática el día de hoy. Gracias a ustedes. Cierro con una frase muy rápida. Estos procesos, como dices tú muy bien, son lentos, pero lo más importante es el momento de la gracia. No son métodos que mecánicamente dan un resultado. Son procesos por los cuales nos disponemos a recibir la gracia, porque es la gracia de Dios la que sana. Les agradezco muchísimo la oportunidad, un grande abrazo y una gran bendición a todos. Padre, pues denos la bendición, una pequeña oración, tenemos tiempo, una pequeña oración y una bendición para todos los que estamos aquí. Claro que sí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, que caminaste por los pueblos de Galilea y caminaste por los pueblos de Judea y encontraste a muchísima gente por esas calles, callejones y esas plazas y esas casas, te pido en este momento, Jesús, Redentor, Maestro, médico de nuestras almas, liberador de nuestros corazones, te pido en este momento, Señor, que pases por enfrente de la casa, de la calle, de la plaza, de cada uno de los que estamos conectados y de los que se van a conectar con esta transmisión en el futuro, para que nos mires a los ojos, para que toques nuestro corazón y para que en este momento liberes y sanes y transformes aquello que nos ata, aquello que nos frustra, aquello que nos angustia. Danos el gozo, danos la alegría de sabernos libres, de sabernos hijos, de sabernos amados. Gracias, Jesús, porque yo sé que en este momento estás liberando, estás sanando, estás transformando, estás amando, estás consolando, estás fortaleciendo, estás dando luz a los que no ven, estás dando alivio a los que estaban cargados, estás dando esperanza a los que estaban abatidos. Gracias, Jesús, gracias porque yo sé, Jesús, yo sé que en este momento te estás haciendo presente con una fuerza redentora maravillosa y hermosa,
en la vida de cada uno de los que estamos en este momento conectados. Gracias, Jesús. Te reconocemos como nuestro Salvador y Señor único, único que puede darnos lo que nuestros corazones necesitan, siempre acompañado de María Santísima Virgen de Guadalupe, Madre nuestra, que siempre te acompaña y siempre intercede por nosotros como en Caná. Muestra, María, a Jesús tu Hijo nuestras necesidades para que Él las resuelva como lo hiciste en Caná. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Gracias, Padre Gabriel González. Sé que todo el mundo está aplaudiendo en estos momentos. Le agradecemos mucho su participación. Le agradecemos a todos los que siguen ahí permanentemente. Estas pláticas, recuerde volverlas a escuchar el 24 de octubre y usted va a poder convidar también esta a través de nuestro canal de YouTube. Ahí vamos a tener todas las pláticas para todos aquellos que nunca se registraron, que no supieron que esto existía, para que les puedan convidar y vayan directo a YouTube el 24 de octubre. Le agradecemos mucho al padre Gabriel González, Legionario de Cristo, por haber estado el día de hoy con nosotros.